hoy vamos a hablar de algo histórico que está pasando en México, la elección popular de jueces y magistrados. Ya no solo votamos por quienes hacen las leyes o ejecutan políticas públicas, sino también por quienes administran justicia, y pues eso nunca había pasado. Y aquí la gran pregunta es, ¿esto fortalece la democracia o debilitamos la imparcialidad del Poder Judicial? Porque sí, suena muy democrático votar por jueces, pero yo también pienso que es algo súper peligroso en un país con tanta polarización y violencia. Sí, yo creo que es un paso necesario y si el Poder Judicial decide temas que afectan desde nuestras libertades, básicas hasta como contratos, impuestos, ¿por qué nosotros no tendríamos o podríamos tener un voto ahí? Sí, claro, o sea, porque no es igual elegir un juez que a un diputado, o sea, uno aplica la ley mientras otro la va a crear, ya que estamos viendo señales de alerta. Desde que entraron los jueces electos bajó la participación ciudadana, candidatos con vínculos políticos y sin duda sobre la capacidad real sobre alguno de ellos. No, o sea, esto ha pasado en tan pocos meses y qué va a pasar dentro de unos años. Pero bueno, a ver, la pregunta aquí es, ¿por qué se decidió elegir a los jueces por voto popular? Pues yo creo que la reforma se planteó porque el nombramiento de jueces era completamente opaco. El tema de candidatos venía del Poder Ejecutivo y luego le ratificaba el Senado. ¿Qué pasaba en ese proceso? Nada que la ciudadanía pudiera ver o auditar. Fíjate que en eso sí tienes razón, pero también es verdad que elegir a los jueces por voto directo no resuelve eso. Automáticamente no es la salida. Lo que pasó en junio del 2025, hace pocos meses, es un claro ejemplo. Hubo más de 290 cargos judiciales en boletas. La mayoría de la gente no conocía a los candidatos y la participación fue solamente del 13% a nivel nacional. Esto según estudios de la OEA. Sí, tienes razón, la participación fue baja, pero no puedes esperar que las cosas cambien de un día para otro. La primera elección de un modelo nuevo que siempre tiene cifras bajas, eso pasa casi siempre. Por ejemplo, cuando se implementó el IFE, antes Instituto Federal Electoral en los 90, también fue algo que pasó. Ok, claro, pero como ya lo comenta Mariana, o sea, pero cuando votamos por diputados, presidentes, conocemos perfectamente cuáles son las candidaturas que hacen ellos. Aquí en este caso, en estas boletas teníamos cerca de 200 y 500 nombres dependiendo del estado, lo cual evidentemente es muy confuso para todas las personas. O sea, ¿quién en su sano juicio se iba a aprender tantos nombres y saber si estaba eligiendo correctamente o erróneamente? Obviamente eso generaba muchísima confusión y con sus llamados acordeones era algo evidente que generaba demasiada confusión a la ciudadanía y la estaban encaminando a que tomaran una opinión en base a los acordeones que realizaban. ¿Y quién iba a decidir que entre 300 nombres de personas desconocidas sin debates de mi presencia pública? Bueno, ahí difiere un poco porque sí hubo filtros pues técnicos. Para poder ser candidato pues tenías que tener título de derecho, experiencia profesional, estar calificado y presentar un expediente público. Entonces desconocidos no eran, ya que sí tenían pues eran candidatos para poder tener pues para poder ser jueces, vaya. Entonces no es como elegir a un influencer, o sea, simplemente es, o sea, ellos sí tenían la capacidad para ser jueces. Pues yo creo que muchas veces el criterio que la gente usó se dejaron llevar por la foto, el nombre o porque mi vecino me dijo que votara por su familiar. Entonces, literal, hay estudios que muestran que el 70% de las decisiones de la boleta se tomaron al azar o sin conocer el currículum. ¿Quién se iba a poner a estudiar 200 currículum? Realmente nadie. ¿Es mejor eso que un proceso político institucional como antes? Ok, bueno, como ya bien lo venimos tomando este tema, ahora quiero reformular una pregunta. ¿Qué ha pasado desde que los jueces electos asumieron el poder? Pues bueno, desde agosto de 2025, varios jueces ya han intervenido en casos de seguridad pública, presupuestos estatales y reversión de delitos graves. Por ejemplo, una jueza electa en Zacatecas fue presionada por grupos criminales para liberar a personas detenidas por narcomenudeo. Esto pasa, así son los jueces que son nombrados por carrera judicial, que estaban protegidos por el...
Esto no pasaba así con jueces nombrados por carrera judicial, porque ellos estaban protegidos por un ciclo político. Como lo estamos viendo, o sea, ¿quién te va a asegurar que un juez que le están dando dinero, que no te va a impartir justicia correctamente, o pues atrás de él hay dinero de por medio? Sí, pero también tenemos que ver todo el panorama y ver todo y ver que aunque no se hablara antes, eso no significa que no pasara. Con las elecciones al menos podemos ver estos temas, debatirlos y poder corregirlos. Este nuevo esquema hace visible la relación entre jueces, la ciudadanía y el poder político. Sí, justo, además hay casos relevantes y uno de ellos es de uno de los magistrados federales votó en contra de la militarización de puertos, algo que va en contra del gobierno actual. Es decir, hay muestras reales de independencia judicial entre los electos. Pero la pregunta es si esa independencia se debe a su ética o a que todavía no entran de lleno al tema de la reelección. Porque si hubo voto popular en 6 o 12 años, esos jueces tendrán que volver a buscar apoyo de la ciudadanía. Y ahí es donde se empieza a corromper la justicia. Claro, ahora vamos a analizar también un poquito de los problemas reales, porque nos estamos enfocando solamente en dar nuestras opiniones, lo que cada uno de nosotros pensamos sobre esa reforma, pero ahora hay que plantearnos muy bien esta pregunta. ¿Hubo captura política desde la elección popular? Yo, en mi opinión, considero que sí hubo captura, ya que la Organización Mexicana contra la Corrupción e Impunidad documentó que al menos de 7 estados hubo financiamiento cruzado entre partidos políticos y campañas judiciales. O sea, el partido que pierde una gobernatura gana un juez. Eso no es independencia. Pero bueno, eso también pasaba antes. Ya se nos olvidó el caso de Medina Mora y su renuncia por vínculos con cuentas extranjeras y opacidad, o las conversaciones filtradas de exministros negociando con gobernadores y empresarios. Eso no justifica cambiar un modelo opaco por uno igual de opaco, pero ahora masivo. Antes los problemas eran en la corte o en los tribunales electorales, y el problema ahora es que los tenemos en cada estado, en cada juzgado mixto, en cada distrito. O sea, esto no se minimiza, sino se maximiza. Ok, sí, claro que hay riesgos, pero hay mecanismos previstos. Por ejemplo, el INE organizó la elección judicial con sanciones reales para los sobrepasos de topes de campaña, y según la OEA, en un informe en junio de este 2025, dijo que México logró organizar esas elecciones en tiempo récord. Sí, claro, pero también tenemos que analizar una pregunta súper importante. ¿Qué podría pasar en el futuro? Creo que no nos ponemos a pensar tanto, es los riesgos sociales, criminales y políticos. Creo que es algo que vamos a empezar a vivir al paso de los años. Llevamos tan poquitos meses y ya estamos comenzando a vivir esos problemas. ¿Qué va a pasar dentro de unos años, en un futuro? Claro, uno de los mayores riesgos tiene nombre y apellido. Como bien lo sabemos, es el crimen organizado. Sí, un grupo criminal puede financiar una campaña judicial en zonas de poca participación, es algo evidente, porque puede tener acceso directo a la justicia, pero eso significa más impunidad, menos seguridad y cero independencia. Pero eso ya pasaba, el crimen no necesita elecciones para presionar a jueces, lo hace con amenazas, favores o presiones sociales. Al menos con elecciones se puede denunciar eso con más visibilidad. O sea que lo que estás diciendo es que estaba mal antes y ahora lo hacemos público para que la gente lo vea, aunque no lo podamos controlar mejor. No estoy segura de que eso sea realmente una solución. No, ya creo que estás malinterpretando lo que está diciendo mi compañera. No estamos diciendo que sea perfecto, pero sí que es más transparente. Cuando solo vota el Senado, no sabemos si hay acuerdos debajo de la mesa. Eso nadie lo puede saber, y nosotros ni ustedes. Y quien diga que no, está haciendo o está pecando un poco de ser inocente. El problema es que antes lo que estaba debajo de la mesa ahora está en la calle. Ya no es solamente lo que estaba en secretos del Senado, del gobierno. Ahora ya es algo que está en oídos de absolutamente de toda la población que vivimos en México, con consecuencias muchísimo más directas. Los jueces están recibiendo amenazas muchísimo más visibles, los expedientes se filtran en redes sociales y hay zonas donde no hubo ni candidatos porque nadie quiso arriesgarse, lo cual significa que en qué país estamos viviendo. Cada vez estamos en una situación más peligrosa. Y a mí me gustaría plantear esta pregunta, ya que como nosotros somos estudiantes de Derecho, pues es súper importante ver la legalidad dentro de toda esta nueva reforma, dentro de todo este nuevo sistema. Y a mí me cuestiono mucho cómo afecta esto a la estabilidad legal del país.
Y bueno, el Poder Judicial es el árbitro del Estado. Si ese árbitro no es estable, no hay certeza jurídica, no hay inversión, no hay garantías para las personas. Y ya está pasando, ¿eh? El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la inseguridad jurídica está creciendo masivamente por la falta de claridad y legitimidad de los nuevos jueces. ¿Y qué quieren con esto? ¿Quieren volver a lo mismo de siempre? ¿Al esquema de siempre? Donde el presidente es a quien le toca un puesto en la corte. Lo siento, pero no creo que sea la solución. Y la alternancia y la participación ciudadana son costos de una democracia que quiere y necesita mejorar. Y la pregunta real es, ¿queremos un poder judicial que sea realmente del pueblo o uno que se maneje entre cúpulas? Sí, tiene fallas este modelo, pero oculta menos que el pasado. No, claro, obviamente todos queremos un poder judicial que venga del pueblo, pero no un rehén de la popularidad, ni uno que tenga que pensar en consecuencias o redes sociales antes de dictar en una sentencia. No todo lo público tiene que ser electivo. Y bueno, ahora que ya vimos, que ya platicamos, cada quien dio su opinión, como su perspectiva de las cosas, los invito a que pensemos cómo podríamos mejorar este modelo mexicano. Y bueno, yo quiero proponer un modelo híbrido. Comisiones técnicas que seleccionen ternas por mérito y después, si vota la ciudadanía, por no candidatos individuales, si no lo ratifica o no. Es decir, es como un filtro. Primero tienen que pasar un filtro si están realmente preparados, si tienen experiencia, si tienen toda la carrera judicial, y una vez que ya pasen ese filtro, entonces ahora sí lo hacemos en democracia, pues, o sea, que el pueblo realmente vote por gente que sí está preparada. Según esto lo hacen, pero la realidad es que no. Hay muchos jueces que en la actualidad no están realmente preparados, no tienen una carrera judicial, ya que los requisitos son muy pocos. Eso reduce la campaña, pero no elimina la voz popular. Y eso es algo que lo hace el plan de Missouri y podría funcionar, claro que sí. Pero esto requiere una reforma nueva. Ahora en lo personal, siento que lo que necesitamos es fortalecer lo que ya existe, desde la base, desde la raíz. Debates obligatorios, plataformas públicas de perfiles donde se vea el perfil de las personas que van a estar en esos cargos y una fiscalización un poco más dura. Y claro, también campañas de educación cívica, porque si no enseñamos al pueblo, a la gente, qué hace un juez, nunca vamos a tener participación de calidad. No es culpa de la gente no saber qué vota, es falta de pedagogía institucional. Sí, claro, en eso sí coincido, tienes toda la razón. Pero mientras esto está ocurriendo, el país está en un cierre comercial incierto. Solicitudes de amparo que van en aumento cada día más. Los jueces cada vez están en vilo y el problema que estamos viviendo ya es algo actual. No es algo que va a pasar dentro de 2, 3 años, o sea, lo estamos viviendo actualmente. Bueno, quizá elegir jueces no es perfecto ahorita, pero sí es un derecho democrático. Si podemos decidir quién nos gobierna, también podemos decidir quién nos juzga. Sí, claro, el modelo tiene fallas y no es perfecto, pero creo que podemos entender y razonar que este modelo es mucho más justo que un simple, o lo que venía siendo el dedazo, como lo conocemos, ¿no? Y creo que la pregunta no es si debemos votar por los jueces, sino cómo poder mejorar este voto y que este voto tenga más poder. Yo opino que la independencia judicial no se negocia. Si el juez piensa en likes, en votos, en el alcance en las redes sociales, en si llega al pueblo, entonces ya no es un juez realmente, ya es un payaso de las redes sociales, ya es un influencer, ya no está impartiendo justicia. Esa debería de ser su primordial labor, impartir justicia, no promocionarse como un candidato cualquiera. Sí, claro, como lo comenta mi compañera Mariana, no sé si recuerdan, una jueza que mientras estaba en audiencia estaba transmitiendo en vivo y se grababa. Para ella era más importante ver cómo se veía a través del teléfono que la forma en que estaba realizando la audiencia, lo cual me parece algo incongruente. Te va a importar más tus redes sociales que dar una sentencia que sea de manera correcta, que hayas analizado completamente todos los datos que se llevaron a cabo para poder dictaminar de manera correcta hacia quién va a ser. Para mí es algo que se me hace
ilógico cómo vamos a tener ese tipo de jueces. O sea, el poder más delicado del Estado no puede dependerse de la popularidad sin filtros. Necesitamos proteger a los jueces del poder, no acercarnos al poder. Y pues sí. Ok, bueno, como ya los hemos estado tocando los temas, ahora me gustaría hacer que, como una conclusión, un tipo de reflexión final. Este debate no solo se trata de un camino institucional, es sobre qué tipo de democracia queremos construir como ciudadanía. Una que controle el poder a través del voto o una que persevere la imparcialidad a través de la técnica. Tal vez la respuesta no está en elegir o no elegir a jueces, sino en crear un sistema que evite abusos desde cualquier parte. Pues sí, me gustaría que lo pensemos un poquito más y luego ya compartir nuestras reflexiones, nuestras conclusiones. No sé ustedes qué opinen. También allá en casa los invitamos a que ustedes nos compartan qué opinan, qué posición tienen sobre esta nueva reforma. Y para nosotros es muy enriquecedor, ¿no? Escucharlos. Sí.